Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión voy a abordar una complicación quirúrgica compleja y desafiante: las fístulas enterocutáneas. Esta condición no solo afecta a la salud del paciente, sino que pone a prueba a todo un equipo médico. Son potencialmente mortales si no se manejan adecuadamente y requiere una estrategia multidisciplinaria. Si eres profesional de la salud, quédate hasta el final del video. Y si no lo eres y estás pasando por esta condición o conoces a alguien que esté pasando por esta condición, te sugiero que veas este video para que puedas comprender mejor de qué trata. Una fístula enterocutánea es una comunicación anormal del tracto gastrointestinal y la piel. Esto permite que el contenido intestinal rico en bacterias, en bilis, enzimas y secreciones digestivas se filtren hacia el exterior. La mayoría de fístulas enterocutáneas son complicaciones postoperatorias, pero estas también se pueden dar debido a otros mecanismos, como procesos inflamatorios, cáncer, irradiación o trauma abdominal. El intestino delgado es el sitio más común, sobre todo la zona del yeyuno e ilion. Con respecto a su clasificación, la podríamos clasificar según su localización. Podrían ser gástrica, podrían ser yeyunal, ilial o cólica. Por el volumen de salida la podríamos clasificar en alto gasto cuando sobrepasa los 500 mililitros por día, en moderado gasto cuando se encuentra del rango de 200 a 500 mililitros por día y de bajo gasto cuando haya un volumen de salida menor de 200 mililitros por día. Por la causa de la misma o por la etiología la podríamos clasificar en iatrogénica o postquirúrgica, inflamatoria, la que se podría dar por ejemplo en la enfermedad de Crohn o la tuberculosis, neoplásica o traumática. Por la complejidad de la misma la podríamos clasificar en simples cuando tienen un acceso directo y sin abscesos, y complejas cuando tengan múltiples trayectos con presencia de abscesos o la presencia de fístulas múltiples. Si te está gustando el video hasta esta parte, te invito a que le des me gusta, te suscribas al canal y lo compartas. Dr. Apari, difundiendo educación en salud a todo el mundo. Las fístulas enterocutáneas van a generar un desbalance severo en relación a los electrolitos, los líquidos y las proteínas. De esta forma van a causar deshidratación, hipocalemia, hipomagnesemia, acidosis metabólica, hipoproteinemia y desnutrición. Además predisponen a sepsis por contaminación del trayecto fistuloso, abscesos abdominales y deterioro inmunológico general. Para el diagnóstico de la misma se puede pedir una tomografía axial computarizada con contraste endovenoso y también con contraste oral. A través de la misma se podrá distinguir los trayectos fistulosos y si hay o no la presencia de abscesos. También se puede realizar una fistulografía, que es útil cuando se puede distinguir el trayecto fistuloso. Una fistulografía, que es útil cuando se puede distinguir el trayecto externo fistuloso. Una endoscopía cuando se sospecha de una patología intraluminal. Medición del gasto fistuloso, que es clave para la planificación terapéutica. Con respecto al tratamiento, se dará un tratamiento médico y luego un tratamiento quirúrgico de segunda intención de ser necesario. Al principio será importante tener un control en el caso de que el paciente presente una sepsis. Será muy importante una nutrición adecuada. Además, definir la anatomía de los trayectos fistulosos y sus características. Y por último, un plan quirúrgico diferido. En la fase aguda de las fístulas, que va a durar entre 0 a 10 días, se hará lo siguiente: un control de la sepsis a través del uso de antibióticos y drenajes de ser necesario. Nutrición parenteral total, NPT, y un adecuado soporte electrolítico. En la fase subaguda, que dura entre 3 a 8 semanas, se debe dar una estabilización del paciente y una optimización nutricional. La fase definitiva se dará a partir de los 3 meses, donde se va a tener que evaluar el estado del paciente y plantear una cirugía para resección y cierre en el caso de que la fístula no haya cerrado espontáneamente. La mortalidad en esta afección va de un 5 a un 40% y va a depender del gasto de la fístula y del estado nutricional del paciente. Entre las complicaciones más frecuentes vamos a tener las sepsis persistentes, la malnutrición, las fístulas múltiples y trastornos de la piel perilesional.
Si has llegado hasta esta parte del video, se nota que te está interesando este tema y que quieres aprender al respecto, quizás de una forma general. Te invito a que le des me gusta al video, lo puedas compartir y de esta forma te podré seguir enseñando acerca de afectaciones muy comunes que se da en cirugía. Continuando con el tratamiento, es muy importante el cuidado apropiado de la piel para evitar la presencia de lesiones y la presencia de sobreinfecciones, para lo cual se puede utilizar pastas de óxido de zinc o barreras acrílicas, bolsas colectoras de drenaje adaptadas, limpieza y monitoreo diario de la piel. Para terminar este video les hablaré acerca de las fístulas enterocutáneas en niños, de una forma resumida y en general. Aunque las fístulas enterocutáneas son más frecuentes en adultos, también se va a ver en los niños y esta va a causar una alta morbilidad. Estas van a representar una complicación quirúrgica grave. Entre las causas más comunes tenemos las siguientes: resecciones intestinales por la presencia de atresias intestinales congénitas, peritonitis neonatal, enfermedad de Hirschsprung, enterocolitis necrotizante. En los niños hay ciertas particularidades que se va a diferenciar de los adultos. Entre ellas tenemos las siguientes: mayor pérdida de agua corporal en relación al peso, mayor riesgo de desnutrición aguda y falla del crecimiento, dificultad en el manejo cutáneo debido a que ellos tienen una piel delgada. Con respecto al tratamiento es muy similar a lo de los adultos, en la cual se va a incidir y se va a priorizar en los siguientes aspectos: uso de una nutrición parenteral total prolongada, monitoreo de los micronutrientes necesarios como el zinc, el cobre y el selenio, apoyo de psicología pediátrica y trabajo social. En muchos casos, con cuidados meticulosos y multidisciplinarios, las fístulas en niños, las fístulas enterocutáneas, suelen tener un cierre espontáneo y de esta forma en general evitan tener una segunda intervención quirúrgica. Por último, una recomendación a todos los profesionales de la salud que estén manejando estos casos: no operes en desnutrición o en sepsis, estabiliza primero al paciente. Apóyate en nutricionistas, infectólogos e intensivistas. Haz estudios anatómicos completos antes de operar. Informa al paciente y o familiar debido a que esto puede durar semanas o incluso meses. En conclusión, las fístulas cutáneas no son solo unos huequitos que se van a evidenciar en el abdomen. Son una bomba clínica que exigen un diagnóstico precoz, un tratamiento riguroso y un buen plan quirúrgico en caso de necesitarlas. Soy el Dr. Apari y muchas gracias por ver este video y ya les estaré compartiendo otros videos quirúrgicos. Hasta pronto.